Qué momento tan perfecto para arrancar con el análisis de hoy. Damos la bienvenida a esta inmersión profunda en unas fuentes que sinceramente son una auténtica locura. Desde luego. La misión de hoy es intentar desentrañar un concepto que damos por sentado constantemente. Es una palabra que usamos a diario para clasificar al mundo, para juzgar a los demás, e incluso para diseñar los algoritmos que ahora dirigen nuestras vidas. Estamos hablando, por supuesto, de la inteligencia. Y menuda tarea tenemos por delante. Porque para intentar entender este concepto nos estamos basando en una fuente principal que es, bueno, monumental. Hablamos de un extensísimo artículo enciclopédico de Wikipedia que funciona casi como un mapa del tesoro, Totalmente. porque no se queda en una sola disciplina académica, sino que recopila, literalmente, siglos de debates filosóficos, décadas de estudios psicológicos y los últimos descubrimientos en biología y tecnología. Es, en esencia, la crónica de cómo la humanidad ha intentado medirse a sí misma. Y el objetivo de la inversión de hoy es que, para cuando lleguemos al final, la perspectiva de quien nos escucha va a cambiar por completo. Cambiará la forma de verla propiamente, pero también la forma de mirar al perro que corretea por el parque, al ordenador portátil que tenemos sobre la mesa. Y agárrate. Sí, aunque parezca ciencia ficción, incluso a las plantas que adornan el salón. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Porque, históricamente, intentar ponerle una definición a la inteligencia ha sido un caos absoluto. De hecho, tengo entendido que a los filósofos clásicos les daba pánico la palabra. Es una historia fascinante, sí. Para entender ese rechazo hay que viajar un poco a las raíces etimológicas. La palabra proviene de los términos latinos inteligencia o intellectus, Ajá. que derivan de intelligere, que significa comprender o percibir. El problema, surge en la Edad Media. En aquella época el término se convirtió en la traducción de un concepto griego, el nous, y quedó secuestrado por lo que se llamaba la escolástica teleológica. Vale, un momento. Y aquí es donde necesitamos pisar el freno un segundo. Porque escolástica teleológica suena a un nivel de jerga académica de los que asustan. Ya, lo sé. En un lenguaje más de andar por casa, ¿qué significa exactamente ese secuestro del término? Yo al menos me he quedado un poco perplejo. Toda la razón. Perdonemos la pedantería histórica. Básicamente, en esa época se creía que todo en el universo tenía un propósito divino. Por lo tanto, el concepto de intelecto o inteligencia estaba completamente mezclado con la religión. Ah, claro. Se consideraba la chispa espiritual que nos conectaba con Dios, algo intrínsecamente ligado a las teorías sobre la inmortalidad del alma. O sea, no era una capacidad cognitiva como la entendemos hoy, era un concepto casi mágico y metafísico. Ya entiendo. Entonces, cuando llegamos a la era moderna, con el auge de la ciencia y el método empírico, a los filósofos ingleses les debió parecer que esa palabra olía demasiado a incienso y a misticismo. Exactamente. Pensadores como Francis Bacon, David Hume y muy especialmente Thomas Hobbes y John Locke no querían saber absolutamente nada de la palabra inteligencia. La evitaban a toda costa en sus obras en inglés. Preferían usar términos como entendimiento, que sonaba mucho más terrenal y analítico. Tiene sentido. De hecho, hay una anécdota fantástica sobre Thomas Hobbes. En un texto suyo en latín llamado De Corpore, quiso burlarse de la vieja escuela y utilizó la frase latina intellectus intelliget. ¿Qué significa el entendimiento entiende? Eso es. La usó para poner el ejemplo perfecto de lo que él consideraba un absurdo lógico insoportable. Es que es como decir el comedor come o el pensamiento piensa. Es un círculo vicioso que no explica nada en absoluto. Me parece brillante que los mayores cerebros de la época simplemente decidieran cancelar la palabra. La borraron del mapa. Y aunque la psicología moderna la recuperó más tarde, tampoco es que hayan logrado un consenso limpio. En las notas que repasaba para hoy, hay una anécdota de 1995 que parece sacada de una comedia de enredos. Es un momento cumbre en la historia de la psicología, desde luego. Contextualicemos. Año 1995. La Junta de Asuntos Científicos de la Asociación Estadounidense de Psicología decide que ya basta de ambigüedades. Se pusieron serios. Muy serios. Quieren publicar un informe definitivo llamado Inteligencia, Conocimientos e Incógnitas. Para ello, reúnen a 24 de los teóricos más brillantes y prominentes del mundo en este campo. Les piden una tarea a priori sencilla:
formular una definición unificada de lo que es la inteligencia. Y el gran chiste es que obtuvieron 24 definiciones distintas. Ni siquiera la élite mundial pudo ponerse de acuerdo en un par de frases. Lo fascinante de este punto es que, aunque parece un fracaso estrepitoso, si uno lee con cuidado esas 24 definiciones, la niebla empieza a disiparse. Empiezan a verse cosas en común. Aparecen patrones muy claros, sí. A pesar de las diferencias semánticas, casi todos los expertos convergen en un núcleo duro de ideas. Coinciden en que la inteligencia implica la capacidad de adaptarse eficazmente al entorno, de aprender a través de la experiencia y, sobre todo, de superar obstáculos mediante el pensamiento. No importa si es Alfred Binet hablando de sentido práctico o David Wexler hablando de lidiar eficazmente con el entorno, el hilo conductor es siempre la resolución de problemas frente a un mundo que cambia. Vale, entiendo esa visión psicológica de adaptarse al entorno. Pero, revisando el material, me topé con algo que me rompió un poco los esquemas. Había una fórmula de física pura y dura, una ecuación de un investigador llamado Alexander Wisner-Gross, que era algo así como F igual a T nabla S tau. Sinceramente, ver física en un texto sobre la mente me dejó bastante fuera de juego. ¿Qué tiene que ver la física con ser inteligente? Es una de las aportaciones más audaces que recogen las fuentes. Wisner-Gross intenta, digamos, sacar la inteligencia de la biología y llevarla a las leyes fundamentales de la física. Lo que propone con esa ecuación, dejando a un lado toda la complejidad matemática, es que la inteligencia es una fuerza fundamental que actúa para maximizar la libertad de acción futura. Maximizar la libertad de acción futura. O sea, si lo traducimos a un lenguaje más cotidiano, es el impulso de no quedarse acorralado. Ese es un resumen perfecto. Es la capacidad de un sistema para mantener sus opciones abiertas ante la incertidumbre del futuro. Un sistema inteligente evalúa los futuros posibles y siempre elige el camino que le permite tener más vías de escape, más alternativas, más libertad para seguir tomando decisiones más adelante. Me encanta esa idea. A la inteligencia no le gusta sentirse atrapada. Y supongo que, si pasamos de la pizarra de la física a lo que ocurre dentro de la cabeza de un ser humano, esa necesidad de mantener opciones abiertas se traduce en cómo usamos la información. Y aquí hay que hacer una parada obligatoria. Adelante. Porque en el día a día solemos mezclar dos conceptos que las fuentes separan de forma tajante: el aprendizaje y la inteligencia. No son lo mismo. Para nada, es una confusión tremendamente común. Y yo estoy convencida de que es vital hacer la distinción. El aprendizaje es el proceso de retener hechos, información o habilidades para recordarlos luego. Es el acto de almacenar datos. La inteligencia, por el contrario, es la capacidad cognitiva subyacente para procesar, combinar y aplicar esa información ante un escenario completamente nuevo y desconocido. Si usamos una analogía tecnológica, el aprendizaje sería el disco duro del ordenador. Puedes tener un disco duro inmenso lleno de enciclopedias, pero si el procesador... Que sería la inteligencia. Exacto, el procesador. Si el procesador es lento o ineficiente, de nada sirve tener tantos datos almacenados porque no puedes cruzarlos para resolver un problema en tiempo real. Va a pedales. Una analogía muy acertada. Y precisamente el deseo obsesivo de medir la potencia de ese procesador humano es lo que nos lleva a la turbulenta historia del cociente intelectual, el famoso CI. Todo empezó a principios del siglo XX con Alfred Binet, pero lo curioso es que sus intenciones iniciales eran profundamente nobles. ¿No quería etiquetar a nadie? En absoluto. Binet creó las primeras pruebas en Francia simplemente para identificar a los niños que tenían dificultades en la escuela, con el único fin de proporcionarles ayuda y apoyo educativo extra. No buscaba crear una jerarquía humana. Pero, bueno, la historia siempre tiene giros irónicos. De ser una herramienta de apoyo escolar, cruzó el océano y se transformó en una especie de filtro absoluto. Se empezó a usar masivamente para clasificar a la gente, desde inmigrantes que llegaban a nuevas fronteras buscando una vida mejor, hasta reclutas militares para decidir quién iba al frente y quién a la oficina. Se arraigó esta idea peligrosísima de que el CI medía un valor inmutable en las personas. Y esa idea se solidificó aún más con la introducción del factor G, o inteligencia general. Este es un concepto estadístico que nota algo curioso. Si a una persona se le dan bien las pruebas de lógica matemática, es muy probable que también puntúe alto en pruebas de razonamiento verbal o espacial. Hay una correlación. Todo está conectado de alguna forma. Ese factor subyacente,
Es lo que llamamos el factor G. Hoy en día la psicología reconoce que el CI mide ciertos aspectos de este factor, especialmente la capacidad para tener éxito en un entorno académico, pero es una visión muy estrecha de la mente en su totalidad. Y esto nos lleva a uno de los puntos más delicados y debatidos en la ciencia, la genética frente al entorno. Es decir, cuánto de esa puntuación en un test viene de fábrica en el ADN y cuánto lo pone el entorno. Nuestras fuentes abordan esto y es crucial dejar claro qué dice el consenso científico actual basándonos puramente en los datos que tenemos sobre la mesa. Es un tema que requiere rigor absoluto, y los documentos son concluyentes al respecto. El consenso científico actual afirma de forma rotunda que la genética no explica las diferencias medias de rendimiento en pruebas de CI que se observan entre distintos grupos raciales. Las variaciones poblacionales que aparecen en las estadísticas se deben íntegramente a factores ambientales. El contexto lo es todo. Lo es. Hablamos del acceso a una educación de calidad, a la nutrición durante la infancia, a la estabilidad del contexto socioeconómico y a la exposición a toxinas. La ciencia refuta por completo cualquier premisa biológica que intente justificar desigualdades intelectuales entre razas. Para quien nos escucha y alguna vez se haya sentido definido o limitado por la nota de un examen estandarizado, esto es un recordatorio poderoso de que el entorno, las oportunidades y el esfuerzo tienen un peso monumental. Y más allá de eso, reducir toda la brillantez humana a un solo número en un papel ignora la infinidad de maneras en las que podemos ser inteligentes. Sin duda. Las fuentes hablan, por ejemplo, de la inteligencia emocional, que no es solo ser empático, sino saber gestionar las propias emociones para no bloquearse al resolver un problema. O la inteligencia social para leer los silencios en una sala llena de gente, e incluso la inteligencia moral. Todas esas dimensiones nos muestran que la cognición humana se parece más a un ecosistema rico y variado que a una simple pista de atletismo lineal. Esto enlaza con un debate cultural interesantísimo sobre cómo valoramos el conocimiento. Es la eterna dicotomía entre el saber académico y la astucia callejera. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque solemos caer en el cliché de menospreciar a quien solo tiene conocimientos de biblioteca, asumiendo que le falta la picaresca del mundo real. Pero el investigador de inteligencia artificial Héctor Levesque, que está citado en las fuentes, hace una defensa brillante del conocimiento académico. Y muy necesaria, además. Él argumenta que dado que nuestra cultura entera se basa en la transmisión de textos, es tremendamente injusto usar la frase «eso es solo teoría de libros» como un insulto. Levesque acierta de lleno. El conocimiento codificado en libros es la forma en que la humanidad comprime miles de años de ensayo y error para que la siguiente generación no empiece desde cero. Despreciarlo frente a la mera experiencia de la calle es ignorar nuestra mayor ventaja evolutiva. Totalmente. Pero, hablando de ventajas evolutivas, si alejamos un poco el foco del ser humano y miramos a nuestro alrededor, el panorama de la inteligencia se vuelve aún más asombroso. Definir la mente cuando el cerebro ni siquiera se parece al nuestro es un reto monumental. Siempre nos miramos el ombligo, pero la naturaleza está llena de genios incomprendidos. Tenemos el caso de Kanzi, este bonobo capaz de usar un teclado con lexigramas para comunicarse de forma alucinante. O, alejándonos aún más de los mamíferos, los cefalópodos. Ver a un pulpo desenroscar un frasco desde dentro o escapar de un acuario nos demuestra que se puede tener una mente brillante con un sistema nervioso que evolucionó por un camino completamente distinto al de los animales con columna vertebral. Es un diseño alienígena casi. Sí, lo es. Pero aquí me asalta una duda. Si los humanos tenemos ese famoso factor G del que hablábamos antes, que agrupa nuestras habilidades, ¿existe algo similar en el mundo animal? Es una pregunta clave. Y la respuesta es un rotundo sí. Las investigaciones han aplicado pruebas cognitivas a diversas especies centradas en su capacidad de innovación, aprendizaje social y reacción ante estímulos nuevos. Y los resultados estadísticos son reveladores. A ver. En primates no humanos, este factor de inteligencia general explica aproximadamente el 47% de la varianza en sus habilidades cognitivas. Y, aún más sorprendente, en poblaciones de ratones de laboratorio, este factor G explica entre el 55 y el 60% de la varianza. Un momento, Ferenay. Estamos diciendo que un ratón tiene una estructura de inteligencia general estadísticamente equiparable a la nuestra.
porque si mal no recuerdo de los datos anteriores en humanos, el factor G explica entre un 40 y un 50% de la varianza. Exactamente. Las cifras son casi idénticas. Esto sugiere que la estructura subyacente de la inteligencia, esa capacidad general para procesar información y resolver problemas, opera bajo principios muy similares sin importar si estamos hablando de un oficinista en Madrid o de un roedor buscando queso en un laboratorio Es un dato que rompe muchos esquemas. Pero si hablar de ratones y pulpos parece fascinante, las fuentes nos empujan a un territorio que parece pura provocación. Cruzar la frontera de la zoología y entrar de lleno en la botánica. ¿De verdad hay científicos defendiendo que las plantas son inteligentes? Es sin duda la frontera más controvertida del campo. Hay un sector creciente de investigadores que sostiene que las plantas perciben sus entornos internos y externos con gran detalle. Y no solo eso, sino que ajustan su morfología, su forma de crecer y su fisiología para asegurar su supervivencia. Realizan acciones muy controladas y hasta se comunican químicamente para mitigar el estrés ambiental. Claro, el argumento de los escépticos siempre ha sido algo así como, vale, un girasol sigue al sol, pero eso es un automatismo mecánico, no inteligencia. Para ser inteligente necesitas tener memoria persistente. Y yo pensaba que ahí se acababa el debate, hasta que leí el ejemplo de la Venus atrapamoscas en el material. Es de no creer. El caso de la Venus atrapamoscas es el ejemplo perfecto para rebatir a los escépticos. No actúa por mero automatismo mecánico, posee lo que los científicos describen como una memoria eléctrica. La planta no se cierra al primer contacto con un insecto. No se precipita. Exacto, porque cerrarse consume muchísima energía y podría ser una falsa alarma, no sé, como una gota de lluvia o un trozo de hoja seca cayendo. O sea que la planta literalmente cuenta. Registra un primer toque en uno de sus pelos sensoriales, guarda esa información en su memoria eléctrica y solo si ocurre un segundo toque en un margen de tiempo específico, decide que el coste energético vale la pena y cierra la trampa. Así es. Hace un análisis de coste y beneficio. Pensar que la maceta que tenemos medio olvidada en el salón podría estar registrando experiencias pasadas y ajustando su estrategia de supervivencia le da un aura casi inquietante. Inquietante, pero maravillosa. Y el argumento lógico que plantean algunos autores es impecable. Si en el mundo de la robótica aceptamos que el aprendizaje automático, el machine learning, cuenta como inteligencia porque el sistema modifica su comportamiento futuro basándose en datos pasados, entonces la capacidad de la planta para hacer exactamente lo mismo debe recibir la misma etiqueta. Tiene toda la lógica del mundo. Y mencionar el aprendizaje automático nos lleva directos a la última gran frontera de esta inmersión, la inteligencia artificial. Los científicos que diseñan máquinas intentan encontrar una definición de inteligencia que sirva igual para un algoritmo que para un humano o una planta. Y en ese esfuerzo la definición se vuelve puramente pragmática. El matemático Oye Hagström, que aparece en nuestro análisis, define la inteligencia de la IA como un poder de optimización, es decir, la capacidad de un agente para intervenir en el mundo y moldearlo eficientemente para que coincida con sus propios objetivos. El ejemplo que da sobre el ajedrez ilustra esto a la perfección, ¿no? Cuando la supercomputadora Deep Blue jugó contra el campeón mundial Garry Kasparov en los años 90. Exacto. Hagström describe esa partida no como un simple cálculo matemático de movimientos, sino como un choque de voluntades optimizadoras. Deep Blue usaba su inmenso poder de cálculo para forzar el futuro del tablero de ajedrez hacia un conjunto de escenarios muy específicos, un subespacio de posibilidades que la máquina etiquetaba como la victoria. Mientras Kasparov sudaba la gota gorda. Literalmente, la máquina lo hacía contrarrestando cada intento de la mente humana de Kasparov, que intentaba desviar ese futuro hacia otro lado. Fue una demostración apabullante de poder de optimización en un dominio muy cerrado. Si conectamos esto con el panorama general, emerge una limitación enorme de la tecnología actual. A ver. Porque sí, las IAs pueden ganar al ajedrez, pueden descubrir cómo se pliegan las proteínas y hacer tareas hiperespecíficas mejor que nadie. Pero carecen por completo de la inteligencia general que tanto hemos mencionado. No tienen la flexibilidad del humano, ni siquiera la del ratón, para adaptarse a entornos dispares. Pero que es tremendamente precisa. Él dice que las inteligencias artificiales de hoy en día son como sabios autistas. Carecen por completo de algo tan básico como el sentido común. Y esto les lleva a cometer errores catastróficos que a un niño de 5 años jamás se le pasarían por la cabeza. Porque se lo toman todo al pie de la letra.
Totalmente. Principalmente porque se toman las instrucciones de forma excesivamente literal. Te dan exactamente lo que les pides en el código, no lo que tú querías decir en el fondo. Ese exceso de literalidad es el síntoma de una carencia mucho más profunda. El experto Gary Marcus señala que hay barreras en el lenguaje que las máquinas simplemente no pueden superar, porque no viven en nuestro mundo. Habla del problema de la desambiguación, un obstáculo gigantesco en el desarrollo de la IA. Esto es algo que los humanos hacemos sin pensar. Por ejemplo, si yo digo, Juan tiró el jarrón contra la pared y lo rompió, cualquier persona sabe que lo que se rompió fue el jarrón. Obvio. Pero para una máquina, podría pensar que Juan se rompió a sí mismo o que rompió la pared. Exactamente. La resolución de pronombres. Saber a qué se refiere un él, ella o lo en una frase requiere tener un modelo mental de cómo funciona el mundo físico y las relaciones sociales. El cerebro humano sabe que los jarrones son frágiles y las paredes sólidas. La máquina solo ve cadenas de texto. Sin una experiencia física y social del mundo, intentar que una IA tenga sentido común es pedir peras al olmo. Terrorizados por una palabra. Hemos visto a decenas de psicólogos incapaces de ponerse de acuerdo. Hemos hablado de ratones que comparten nuestra arquitectura mental, de plantas que recuerdan impulsos eléctricos y de superordenadores que no saben si Juan rompió un jarrón o una pared de ladrillo. Creo que la conclusión más sólida que podemos extraer de todas estas fuentes es que la inteligencia está a años luz de ser un número fijo en un papel o una simple capacidad de memorización. Ya sea que opere en el tejido nervioso de un chimpancé, en las raíces de un bosque o en el código de un servidor, la inteligencia es, en su esencia, una fuerza dinámica. Es movimiento. Es el arte de la adaptación continua, la capacidad vital de resolver los obstáculos que el universo nos lanza y, retomando esa brillante ecuación física del principio, la fuerza incansable para mantener siempre nuestras opciones abiertas frente al mañana. Es vital entender que esta perspectiva cambia por completo cómo nos movemos en la vida diaria. Vivimos inmersos en una sociedad obsesionada con las métricas cerradas. Nos bombardean con algoritmos que intentan predecir qué nos gusta y sistemas educativos o laborales que intentan encasillarnos. Para quien nos escucha, asimilar que la inteligencia es esta fuerza multifacética y profundamente maleable es un escudo. Fomenta el pensamiento crítico necesario para no dejarnos reducir a simples estadísticas en una hoja de cálculo. Y esto plantea una pregunta importante a modo de reflexión final, algo que va más allá de los textos que hemos revisado hoy, pero que nace directamente de ellos. Te escucho. Si hemos definido la inteligencia humana como esa fuerza vital que usamos para resolver obstáculos por nosotros mismos, para adaptarnos a lo inesperado y maximizar nuestra libertad de acción, ¿qué pasa a medida que cedemos todo ese esfuerzo a las máquinas? Ostras. Si empezamos a delegar nuestras decisiones cotidianas, nuestro razonamiento y nuestra resolución de problemas a la inteligencia artificial por pura comodidad, ¿no corremos el riesgo de atrofiar nuestra propia capacidad de adaptación? Quizás, al intentar rodearnos de tecnología inteligente, estemos paradójicamente reduciendo la fuerza y flexibilidad de nuestra propia inteligencia. Es un dilema sobre el que merece la pena detenerse a pensar. Menuda reflexión para dejar flotando en el aire. Es el broche perfecto para el recorrido por las fuentes de hoy. Esperamos que este análisis haya aportado nuevas herramientas para entender un poco mejor los misterios de la mente, tanto la nuestra como la de los seres que nos rodean. Mantener viva la curiosidad, cuestionar las respuestas fáciles y seguir buscando el aprendizaje es al final del día la forma más pura de inteligencia. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de descubrimiento. Hasta la próxima oportunidad de seguir explorando juntos.